Buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros en esta convocatoria de prensa. La verdad que es un día importante y queremos darle la trascendencia que tiene esta convocatoria por la importancia del documento que estamos aprobando y que va a significar un paso muy importante de cara al desarrollo urbano y sobre todo también patrimonial de nuestro conjunto histórico en los próximos años. Me refiero al desarrollo, a la tramitación del conocido ya por todos Plan Especial del Conjunto Histórico de Rota, que como saben pues este Gobierno municipal impulsó y lleva ya unos años tramitando un documento, como todos saben también, complejo, que requiere de muchos informes y de una exposición pública y de un consenso bastante amplio y bastante importante, y que por tanto, pues como digo, pues tiene una complejidad adicional por tratarse de lo que se trata, ¿no? De las cuestiones que se puedan desarrollar en la zona del conjunto histórico-artístico de la localidad, el ámbito denominado, delimitado como BIC, como bien de interés cultural, y que, como digo, pues lleva ya muchos años pendientes de aprobación. Me remonto un poquito, porque creo que hacer una pequeña introducción es importante, de un poco de historia, sobre todo como consecuencia también de lo que ha ocurrido, ¿no?, en este ayuntamiento en los últimos años. El Plan Especial del Conjunto Histórico es una herramienta fundamental para poder desarrollar distintas actuaciones dentro del ámbito delimitado que se delimitó allá por el año 2000, a principios de los 2000, y que esa delimitación de bien de interés cultural implicaba, según la Ley de Patrimonio Histórico, que había que redactar un plan especial urbanístico para saber con exactitud qué cuestiones se pueden hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué fincas se pueden demoler, cuáles no, y cuáles son las que requieren de una protección adicional, específica, con respecto a la cuestión de licencias urbanísticas, ¿no? Como saben, también lleva mucho retraso y ya hubo gobiernos anteriores que intentaron avanzar y tramitar este plan especial con sendos fracasos, uno en el año 2007, creo recordar, y otro en el año 2011, donde, bueno, por infinidad de alegaciones que se produjeron, luego esos documentos quedaron en el cajón y pues no fue hasta la llegada de este gobierno, el anterior mandato, PSOE con Izquierda Unida, cuando relanzamos la redacción de un plan especial que mereciera la pena, con un equipo redactor nuevo y que además fuera congruente y que tuviera las condiciones y las mismas para que pudiera aprobarse. Ese documento viene trabajándose desde hace ya unos años, donde hubo un trámite previo a la aprobación inicial. Se plantearon medidas de participación como páginas web. Quiero recordar que de forma previa a la aprobación inicial, hubo una página donde hubo ya más de 20.000 visitas y aportaciones de muchísimos ciudadanos, de sugerencias y de cuestiones que creían interesantes que se pudieran recoger en este documento, y esa aprobación inicial tiene lugar en mayo del año 2019 y, como consecuencia de esa aprobación inicial, se inicia el procedimiento de información pública. Un procedimiento que normalmente la ley establece como un mes y que en ese mes también pues, se lanza o se manda a distintas administraciones que tengan algo que decir con respecto al documento. En ese trámite nosotros entendíamos que la participación tenía que ser lo más amplia posible y se amplió a 3 meses todo el periodo de información pública. Recordarán, se hizo una presentación pública, estuvo una oficina específica abierta aquí en el Castillo de Luna durante más de 3 meses, con una persona, además del equipo redactor, encargada de explicar a cada uno de los ciudadanos que quisieron pasarse por esta oficina, pues cuáles eran las condiciones, lo que afectaba a su finca, las cuestiones que se protegían, las que no se protegían, etcétera. En ese periodo, además, se fueron recibiendo los informes sectoriales. Hay que recordar que en este caso los enumero de una forma rápida, pero que son informes importantes porque afectan a bienes culturales, al área de cultura y patrimonio histórico, a vivienda, porque se recogen actuaciones en materia de vivienda pública en este documento, a urbanismo. Esos tres entes pertenecen a la Junta de Andalucía, a la demarcación de costas, porque también está afectada por las cuestiones de las afecciones de la Ley de Costas, a la Agencia de Puertos también de la Junta de Andalucía.
hay que tener en cuenta que el conjunto histórico está vinculado al puerto deportivo y pesquero de la localidad y que, por tanto, también tenía ese ente que intervenir, y al Ministerio de Transformación Digital en cuanto al desarrollo de las redes de telecomunicación. Se reciben esos informes, pero sobre todo destacaría ese amplio proceso de información pública en el que pues, no solamente se recogieron más de 60 alegaciones, sino que se han venido trabajando esas alegaciones con el equipo redactor, con los técnicos municipales y con las entidades. Es más, se organizaron en ese periodo 3 talleres. Uno fue relacionado con el patrimonio cultural y el espacio público, otro respecto a la movilidad, accesibilidad y a la sostenibilidad recogida en el plan especial, y un tercero relacionado con la ordenación, las alturas, los aprovechamientos y las distintas propuestas urbanísticas contempladas. En ese proceso, como digo, de las 50 y tantas alegaciones presentadas dentro de plazo, 51 creo recordar, se anunció ya en el informe del equipo redactor que se aceptaban total o parcialmente 40 de ellas. Es decir, estábamos hablando de una aceptación de más del 75% de las alegaciones presentadas, donde se ha pretendido recoger o corregir la mayor parte de las cuestiones sugeridas o planteadas por parte de los distintos propietarios o entidades que han querido participar en este proceso. Yo quiero, además de a todos los implicados o personas afectadas por la nueva ordenación que han querido plantear alegaciones o sugerencias, a quienes les quiero dar las gracias, evidentemente, por sus aportaciones, hacer una especial mención a las entidades ecologistas, a GADEN, a Ecologistas en Acción, que también ha tenido una implicación en el proceso, en el desarrollo de esta participación pública, a, por supuesto, las entidades que han venido a esos talleres, a la entidad Base Natural y Cultural de Rota, con quien también, bueno, es cierto que hay cuestiones que no compartimos, pero mayoritariamente sí coincidimos en un planteamiento de protección del conjunto histórico que plantea en sus alegaciones y que, por tanto, creo que tanto ecologistas como Base Natural hacen un papel fundamental de protección del medio ambiente y del patrimonio de la localidad y han tenido una implicación importante en este documento y, por tanto, también quiero agradecerle esa implicación. Y con respecto a los partidos que forman parte de la corporación, tengo que comentar que es Izquierda Unida quien ha tenido una implicación importante de aportaciones, de sugerencias y que también pues quiero agradecérselo. El resto de partidos, pues no sabemos si por cuestiones de que comparten todo lo que se recoge en el documento o porque no han tenido mayor interés en él, pues no han presentado ningún tipo de alegaciones, ningún tipo de sugerencias y, por tanto, pues no han tenido mayor participación en la elaboración de este documento. Un documento que, como digo, pasa a su aprobación provisional, que es el motivo por el que se convoca esta rueda de prensa, porque entendemos que es un paso importantísimo. En los dos intentos anteriores de los gobiernos anteriores nunca se había llegado a esta fase, y esta fase es la séptima de 9 fases que contemplaba toda la tramitación de este documento tan importante y fundamental para el desarrollo de la ciudad. Estamos hablando de la fase final, es decir, este documento, que ha sido aprobado de forma ya provisional, requiere únicamente de la ratificación de los organismos públicos que han emitido informes en la fase previa, que son los que anteriormente he enumerado, y que lo que tienen a partir de ahora un mes para confirmar o plantear alguna corrección con respecto a las consideraciones que ya plantearon en sus informes anteriores. Por tanto, prácticamente el documento está cerrado, a falta de esas últimas pinceladas que nos puedan hacer llegar estas entidades, estos organismos, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, que tienen que opinar en esta fase del procedimiento, y una vez superado esa fase, llevaríamos a pleno la aprobación definitiva, por fin, de este documento que, como digo, es fundamental. Quiero comentar también la satisfacción del Gobierno municipal de haber llegado hasta aquí. Agradecer, por supuesto, el trabajo de los técnicos municipales que se han implicado en que esto sea una realidad y del equipo redactor, por supuesto, por su implicación. Y, como digo, queda una última fase que entendemos ya que será pues cuestiones de mero trámite para que podamos estar aprobando definitivamente, que sería la fase 8, y luego publicando y entrando en vigor este documento tan importante. ¿Qué planteamos también en esta última fase?
le trasladamos a Cultura no solamente que observe o que contemple si se han corregido de forma correcta las cuestiones que planteaban o las sugerencias que ellos nos trasladaron, sino que también nos informe sobre una de las cosas que pretendemos con este documento, que es que se cedan la mayor parte de las competencias en materia de cultura y en materia de aprobación de licencias en el ámbito del conjunto histórico al ayuntamiento. Eso no solamente va a permitir desbloquear, como decía antes, estas actuaciones importantes que están pendientes de realizarse en el conjunto histórico, sino que también ese planteamiento de que ahora muchas de ellas tienen que pasar por el trámite del informe de cultura en Cádiz, de la Junta de Andalucía, algo que lo que conlleva un retraso también importante en las tramitaciones, y que con la aprobación de este documento y con el visto bueno de cultura, una gran parte de esas competencias pasarían a depender del ayuntamiento directamente y, por tanto, pues también servirían para agilizar todas las tramitaciones y las actuaciones dentro del conjunto histórico. Mantenemos el grueso de las propuestas públicas que se pretendían en el documento de aprobación inicial, donde se plantean actuaciones, evidentemente, en materia de equipamiento, de obtención de suelo, en materia de una mejor dotación cultural y social en el conjunto histórico, para servir, por supuesto, a la población que reside aquí. Se plantean actuaciones de mejora de la movilidad y, sobre todo, de mejora y de oferta de vivienda pública a precio económico en los solares que son susceptibles de ello y, por tanto, que también esas actuaciones sirvan para la revitalización del conjunto histórico tan demandada, y eso, que debe hacerse en un medio plazo, se contempla además porque va a haber iniciativas y, sobre todo, convocatorias de ayudas por parte de fondos que vienen de los Next Generation, de los fondos europeos, para ese tipo de actuaciones, y que si no tuviéramos estas herramientas aprobadas, difícilmente podríamos emprender por parte del ayuntamiento actuaciones de vivienda de ese tipo. Con esas actuaciones se pretende dotar de un mayor parque de vivienda pública del conjunto histórico, que la gente tenga su primera residencia en el conjunto histórico y, por tanto, demande de servicios no solamente públicos, sino también de espacios comerciales que contemplen y que completen pues lo que es todo el entramado urbano que se pretende en otras barriadas y que aquí en el conjunto histórico es fundamental, y, por tanto, eso son una de las patas que va a servir para esa revitalización del conjunto histórico que pretendemos y que ayude también a la rehabilitación del parque edificatorio y también del patrimonio cultural, que, por supuesto, el que está en manos del ayuntamiento se mantiene en las mejores condiciones posibles, pero que también hay un patrimonio en manos privadas que requiere de colaboración y que requiere de facilitarle desde estos documentos toda la ayuda necesaria para que también puedan emprender y acometer esas actuaciones de rehabilitación. Tenemos muchos edificios en calles emblemáticas de la localidad ahora mismo cerrados, pendientes de actuaciones de rehabilitación que requieren, como digo, de la aprobación de este documento para que sean viables y, por tanto, pues también se desbloquearían. ¿Qué quiere decir esto? Que en el menor plazo posible, a corto plazo, una vez aprobado el plan especial, se van a desbloquear muchas de estas actuaciones y, por tanto, pretendemos que en los próximos años se cambie de una forma bastante importante tanto la forma de vivir como la forma de actuar en el conjunto histórico de nuestra localidad y que se le dé un impulso importante a la protección y a la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Creo que se ha hecho un gran trabajo, creo que lo tenemos muy cerca y, como digo, es para estar satisfecho que después de tantos meses de esfuerzo, de trabajo y, sobre todo, de consensuar y de intentar incorporar todas las sugerencias que se han planteado, que sea un documento consensuado y que, por supuesto, esperamos que tenga el apoyo de la corporación cuando lo llevemos a pleno en los próximos meses, que esperemos que sea cuanto antes. A partir de ahora, si tienen cualquier cuestión. Vamos a ver, el plan especial contempla actuaciones muy importantes, sobre todo de protección, con un nuevo catálogo que detalla de una forma muy exacta las más de 400 fincas que tiene el conjunto histórico de la localidad. Dentro de esos niveles de protección hay actuaciones que se proponen de mejora y de rehabilitación, cosa que no tiene ahora mismo el planeamiento actual, cuyo catálogo es mucho más escueto y mucho más, digamos que no contempla esos planteamientos de rehabilitación y de conservación. Dicho esto, actuaciones importantes, yo destacaría en materia de vivienda la que está contemplada en la Plaza de la Merced
y la que está contemplada en el solar, que está ahora mismo vacío, que conecta, que digamos enlaza las calles Rosario e Isasperal. Esos dos solares, que son las dos actuaciones más importantes en materia urbana, donde se recupera espacio público y donde además se plantean actuaciones de vivienda protegida en materia de alquiler a precio accesible para que haya una primera residencia a la que puedan acceder distintos colectivos de la localidad, sobre todo muchas de ellas pensando en los más jóvenes, y que familias de Rota residan en el centro. Esas son las dos actuaciones principales. Y luego hay actuaciones de dotación, como por ejemplo la obtención del edificio que está en la calle Charco, que era de la Fundación, u otros edificios que requieren de una rehabilitación y que el Ayuntamiento quiera actuar. El entorno del faro antiguo, en la muralla, actuaciones de recuperación de la muralla como la de Vía Marciala, donde hay fragmentos de la muralla que quieren rehabilitarse y que el Ayuntamiento pretende obtenerlos para tener un mayor control y una mayor posibilidad de actuar en esos espacios. Y luego hay actuaciones, como digo, de movilidad sobre las que ya se están actuando y que también van a plantear pues, un concepto nuevo de cómo transitar por el conjunto histórico. Y ahí también esas cuestiones de movilidad se contemplan en el plan especial. Yo, a colación de esto, unas cuestiones que son evidentemente criticables o que generan polémica, como tramos de peatonalización o modificaciones del tráfico que están aquí planteadas, pues hay quien hace ruido en las redes sobre todo me refiero al Partido Popular o recogiendo firmas que luego no han tenido su contestación aquí en este documento porque no han planteado nada. Con lo cual, a mí me sorprende algunas veces que la labor de oposición del Partido Popular se restrinja a cuestiones en redes o en prensa y no en el trabajo que creo que tienen que hacer los concejales del Grupo Municipal, que es plantear pues, alegaciones a este documento, que, como digo, es donde se van a plasmar esas cuestiones que son estratégicas para la ciudad y sobre las que va planteado pues, el futuro del conjunto histórico. Por tanto, hay actuaciones, como digo, emblemáticas, hay actuaciones de menor entidad, pero que también son importantes, sobre todo en materia de rehabilitación de los espacios privados, y creo que lo más importante es gente que está esperando hacer actuaciones no solamente de rehabilitación de viviendas a nivel residencial, sino también otro tipo de actuaciones a nivel comercial o nuevos espacios turísticos o establecimientos turísticos en el centro que ahora mismo no pueden acometer como consecuencia de que este documento no está aprobado definitivamente. Pues, por tanto, también van a poder acometerlo. Uno de los ejemplos que, por ejemplo, se pudo desbloquear como consecuencia del avance de la tramitación de este documento fue los apartamentos que se están haciendo, los apartamentos turísticos en la calle Higuereta, el famoso antiguo balneario, ¿no? Eso se pudo desbloquear gracias a estas actuaciones y eso lo hemos conseguido porque estamos impulsando esto y porque nos estamos tomando en serio la tramitación de este plan especial. Por tanto, creo que se da un paso muy importante, que conseguir llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero que estamos ya a las puertas de tener un documento que va a permitir que conozcamos un nuevo conjunto histórico mejor dotado, con mejores condiciones para su desarrollo, para su revitalización y siempre, por supuesto, y no hay que perderlo de vista, respetando y garantizando la conservación de nuestro patrimonio histórico y de nuestro conjunto histórico-artístico, que es una de las premisas fundamentales de este documento también. Si depende de la red a nivel estatal, pues el Gobierno tendrá que dar las explicaciones. Parece que es un planteamiento que se debe de debatir sobre el mantenimiento de esas vías. Parece razonable que hay ciertas autopistas que deban de estar sufragadas con una aportación de las personas que transitan por ellas. Yo sí me gustaría que en una provincia como la de Cádiz, donde hemos tenido un peaje durante muchos años, que se respetara o por lo menos se tuviera un tiempo suficiente para disfrutar de las redes de carreteras de la provincia sin ese tipo de peajes. Pero bueno, parece que es algo que se está planteando en toda Europa y en ese sentido habrá que ver cuál es la propuesta del Gobierno. El tema de los sueldos siempre genera mucha polémica. Mi planteamiento es el siguiente. Todo el mundo, además, puede acceder y saber cuánto cobra el alcalde de Rota. El alcalde de Rota cobra en torno a los 52.000 euros brutos anuales. Eso es algo que se viene cobrando, no ahora, que se viene cobrando
en los últimos 20 años, con pequeños ajustes con respecto al IPC y por debajo del IPC. Ese informe que ha salido en medios y demás, que he podido contemplar, se refiere a 25 alcaldes, creo, de una provincia de 45. ¿Por qué digo eso? Porque de los 45, 10, muchos de ellos de ciudades más grandes que Rota, no publican su sueldo. Y creo que está ahí recogido, creo que la alcaldesa de Jerez o el alcalde de Algeciras. Pero es que luego de los 35 que sí vienen en la lista, muchos de ellos que ponen que cobran cero es porque cobran de otras administraciones, como por ejemplo el Senado o como por ejemplo la Diputación de Cádiz. Es decir, hay muchos alcaldes que son diputados provinciales y que por tanto tienen una remuneración vía Diputación que probablemente, que no lo sé, sea más alta que la que cobra el alcalde de Rota. Por tanto, claro, el segundo con más sueldo de la mitad de los alcaldes de los que se conoce el sueldo. Por otro lado, un sueldo parecido, muy parecido, euro arriba, euro abajo, con el del Puerto de Santa María o con el de Puerto Real. Yo también lo he dicho muchas veces, la gente sabe, el ciudadano sabe cuánto cobra el alcalde de Rota, sabe, lo sabía antes de las elecciones, cuánto cobraba el alcalde de Rota, y ese es el planteamiento que además tradicionalmente se ha pactado con respecto al resto de grupos de la oposición. Por tanto, pues creo que eso no tiene mayor debate y creo que es la cuestión que siempre es muy fácil de criticar, pero le voy a dar un dato, también para que todo el mundo lo sepa. Prácticamente, y se lo digo siempre a la gente que me pregunta, prácticamente muy poco varía con respecto a lo que yo cobraba antes de entrar de alcalde, en mi trabajo, en mi vida privada. Por tanto, creo que no hay en este caso, con respecto a otros antecedentes que pudiera haber aquí, una diferencia muy notable con respecto a lo que se hacía antes o fuera de la política y lo que se cobra en la política. Yo siempre defiendo que las personas que nos dedicamos a esto tenemos que cobrar una cosa razonable, ni más ni menos que lo que la responsabilidad implica de estar en estos cargos y en estas instituciones, y creo que es un sueldo, digamos, apropiado para la responsabilidad que supone ser alcalde de Rota. Que, por cierto, aparte de eso, yo no recibo ningún ingreso más, ni dieta, ni cuestiones adicionales, no como si se ocurría aquí en épocas anteriores, donde el alcalde o la alcaldesa pues tenía luego dietas y ese tipo de cosas. Eso se quitó. Y en esa lista que ha publicado el organismo que ha citado, hay también regidores que creo que tienen otros ingresos que no aparecen y que solo aparece lo que el ayuntamiento ha comunicado. Por tanto, me parece que esa clasificación pues no se ajusta a la realidad. Pero no obstante, los ciudadanos saben lo que cobra el alcalde de Rota y pensamos que es lo apropiado para la responsabilidad que se tiene aquí, y en ese punto de vista creo que siempre he sido claro y transparente y que no ha habido ninguna cuestión más al respecto con respecto a las demandas que tienen los ciudadanos con respecto a lo que cobra el alcalde.